y hemos visto la elección del tema, la situación problemática. De esa situación problemática podemos identificar el problema que nosotros queremos trabajar, ¿sí? En realidad, para poder estructurar una situación problemática, tenemos que tener definido un tema. El tema normalmente surge de la revisión de la literatura, cuando uno revisa y encuentra dudas o estos elementos, se hace preguntas cuya información no existe disponible, entonces uno puede hacer una investigación y ese es el tema del cual va a partir. A veces uno asiste a conferencias y en conferencias hay recomendaciones de los especialistas que plantean que se sugieran hacer investigaciones sobre determinados temas. Otra de las vías es que los docentes, profesores, metodólogos que quizás puedan sugerir al que está haciendo una investigación, puedes hacer o deberías investigar esto. Y la mayor parte de las veces el tema de investigación surge desde la experiencia profesional o la experiencia social. Normalmente nosotros investigamos sobre temas acerca de la salud porque esa es nuestra actividad cotidiana. Para delimitar el problema, tiene que tener 3 dimensiones. De momento creo que son más, hay límite espacial, eso me refiere que debe haber un límite situacional. El espacio físico donde se va a realizar la investigación, vamos a ver cómo se consigue ello. El límite temporal, que es importante, es decir, esto va a definir si la investigación es longitudinal o transversal, es decir, si la información se la obtiene durante un tiempo determinado o es en determinados momentos del periodo. Y un límite teórico que está planteado a partir del problema, generalmente. Algunos criterios más. Puede o no plantearse en forma de pregunta. Sigo manteniéndome que vamos a nosotros plantear el problema en forma de pregunta. Surge de 2 etapas previas y elegimos situación problemática y la formulación problemática. Debe basarse en conjunto de conocimientos existentes. El problema sí debe basarse en conjuntos ya existentes, eso es vital. Debe describirse, contextualizarse y comprenderse. El problema tiene que estar claramente identificado. Debe redactarse con precisión utilizando los componentes o variables de lo que lo componen, ¿ya? Debe ser bien precisa y debe redactarse considerando las variables. El lenguaje de ciencia debe estar expresado, debe expresar las variables manipulables o relativas susceptibles de verificación. Los problemas tienen necesariamente variables y eso va a determinar algunos elementos que permitan la verificación utilizando generalmente la estadística. En su redacción debe contener al menos 2 variables o 2 componentes. Vamos a ver cómo se comportan estas variables. Debe tener viabilidad, es decir, estas variables deben ser investigadas, factiblemente hechas, y la aplicabilidad debe estar como respuesta al desconocimiento o a la falta de conocimiento o a la forma que utilizamos nosotros para gestionar el conocimiento. Es decir, tener posibilidades de ser manejadas de manera metodológica. Para los que no han comprendido todavía cómo hacer un problema, hemos buscado un método que se pueda adaptar para esto y para ello necesito que ustedes pongan interés y pongan a participar en estos minutos que voy a explicar un método para identificar un problema, ¿ya? Les pido por favor que se alejen de todas las contaminantes externos, es decir, que no conversen con nadie en su aula, en su ambiente. Estén atentos a ello. Necesito que tengan una hoja, un cuaderno donde vayan a escribir o utilizar un ejemplo. Por eso es que esto solamente es posible si está en un espacio para poder aplicar la clase. Para eso tienen que estar presentes. Con doble están con doble. Marcelo no existe nunca. Evelyn Flores. Estoy presente. José Herrera. Estoy acá. Evelyn Flores, estoy acá. José Herrera.
Bueno. Ajá. Carreño, Natalie. Bueno, se frían ustedes. ¿Qué haces aquí, no, Ruth? ¿Dónde estás? Presente, doctor. ¿Dónde estás? Tienes que estar en un ambiente para pasar clases. Bueno. A ver, hay un método que se llama el AQP para poder trabajar, identificar y redactar. Inicialmente, escúchenme el título de una investigación. Si ustedes ven, el título de investigación surge a partir de un método AQP. Ustedes hagan en su casa un cuaderno, un cuadrado como el que están viendo acá, donde colocamos el A, la Q y la P. La A corresponde el a dónde, por eso es el A, literalmente es así, es dónde se va a implementar el proyecto, es decir, la investigación, dónde se va a realizar la investigación, que es el contexto. El Q es quiénes tienen o sea, cuál va a ser la población con la que se va a trabajar para la investigación. Y en el P corresponde al problema. Al costado una flecha que determine un espacio para que ustedes escriban las principales causas que quieren abordar respecto a este problema y a este otro lado las consecuencias del problema. Aquí me falta una flecha para poder un rectángulo inferior que implica el aporte, ¿ya? Entonces, si es que nosotros trabajamos esas posibilidades, vamos a poder trabajar un problema. A ver. Ya. A ver, si nosotros vamos a trabajar con una idea cualquiera y nosotros vamos a escribir dónde podríamos aplicar, o sea, identificar un problema y aplicar una investigación. Por ejemplo, podríamos plantear en la UAGRM, ya vemos, puede ser en medicina, en la carrera de medicina. ¿Quiénes? ¿Con quiénes o con quiénes se va a trabajar? Probablemente con estudiantes si nosotros elegimos. Y identificaremos un problema. ¿Cuál podría ser? ¿Qué problema generalmente hay con estudiantes de la UAGR? A ver, Valeria Jordán, ¿qué piensas? Chao, Valeria Jordán. Adiós. Doctora, acabo de ingresar. Estaba conectando mi cámara. A la 1, chao, Valeria Jordán. A las 2. A las 3, fuera. Vamos, un problema. ¿Alguien sugiere? Bloqueo, doctor. No, de los estudiantes. Sería la clasificación de residuos orgánicos también podría ser. Pero es que tiene que ver con los estudiantes eso. Falta de organización, sueño. A ver. Que estos estudiantes enferman COVID. ¿Ya? Cualquier problema grave. Vamos a hacer varios ejemplos, no se preocupen. En realidad, ustedes tienen que hacer en su cuaderno un ejemplo. ¿Cuáles son las causas del COVID en estudiantes de medicina de la UAGRM? Unas 3 causas, por lo menos, grandes. No uso de cubreboca, falta en las medidas de bioseguridad. O Parciales. pocas o mal uso de
pocas medidas de bioseguridad. Ya. Otra. ¿Por qué se enferman con COVID? Hacinamiento. Es una medida de... A ver. Aglomeración, doctor. ¿De? ¿Qué? Vacuna. No, si tienes vacuna igual te enfermas, ¿no? No me digan que la vacuna evita que te enfermes. No. Una mala adaptabilidad al microbio o al virus. Más Bajos bien sería- defensas. Bajos Ah, Los defensas. estudiantes dentro de un aula. Bajas defensas, ¿ya? Consecuencias, si hay COVID en estudiantes, ¿qué va a pasar como consecuencia? Ausencia. ¿No escuchó? Esencia, la esencia no es una consecuencia. Mayor Abandono. número de ausencias. No asisten a clase. Abandono al sistema, abandono a clases, abandono al sistema educativo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué puede ocurrir si hay COVID en estudiantes? Vamos. Propagación de la enfermedad. Tienen que hablar bien. Hablan a la mitad. No terminan de encender su micrófono y están hablando mitad. La propagación del virus. Ya, contagio. Contagio a otras personas. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más puede haber? Trastornos emocionales. Sí, puede haber miedo, pánico, puede haber, no sé, depresión. Generalmente hemos tenido con las olas, hemos tenido ese nivel de trastornos emocionales. ¿Sí? Y si existe este problema, estas son las causas, estas son las consecuencias, ¿qué podríamos hacer respecto al problema? ¿Qué podríamos hacer? Enciende el micrófono, Haider. Sí, doctor, podría ser la prevención a través de barreras físicas. Pero a como mí no me barbijo. das prevención. Vacunar. ¿Podríamos vacunar? Otra cosa. ¿Qué podríamos hacer? Estar en aislamiento, doctor. Podríamos aislar, imponer el aislamiento, no sé. Otra cosa. Tratamiento. Controlar. Tratar. ¿Qué más? Podríamos informar. Ya, listo. Hay algunas alternativas. ¿Listo? Con eso, nosotros vamos a estructurar un título considerando, mire, dice el P y CCA. El C es de causas, el otro C es de consecuencias y la A es de aporte. Es decir, cualquiera de estos tres componentes más la Q más la A. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar aquí. Y en este espacio voy a utilizar para hacer el
en la redacción del título. COVID es el problema, el COVID-19, ya. Y quieren causa, consecuencia o aporte. Pongamos una causa. ¿Cuál de las causas quieren? Bajas defensas. Bajas defensas, doctor. Más Q. Estudiantes. Más A, que será dónde, de medicina de la UAGR. Ya tengo, con esta estructura de este ejemplo, ya tengo un título. Mi título va a ser COVID y bajas defensas en estudiantes de medicina de la UAGR. Donde tengo COVID-19 es el problema. Bajas defensas responde que sería una variable. ¿Sí? La población son estudiantes de medicina y el contexto en instalaciones de la UAGR. Aquí me faltaría el tiempo. Y tengo redactado un título de una investigación. A ver, esperando, ¿se ve? ¿Están viendo? ¿Están viendo? ¿Están viendo? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Entiende? Voy a hacer otro ejemplo, título. COVID-19 y busquen algo. Podemos colocar consecuencias. Trastornos emocionales. Más estudiantes de medicina más UAGR. Entonces aquí ya tengo un título. COVID-19 y trastornos emocionales en estudiantes de medicina de la UAGR. En base a esto, lo mismo, acá tengo mi problema, tengo una variable. El COVID es solo otra variable, ¿no? Se convierte en la variable principal. El COVID es el problema, pero también es la variable. Esta es la población y esta es el lugar donde se implementaría. ¿Sí? Entonces, a partir de esto, yo puedo construir un problema. Van a ver. Hay un solo criterio. El problema tiene que ser una pregunta. Sí o sí tiene que ser una pregunta. Tiene signos de interrogación. Y depende mucho del tipo de investigación que se va a realizar. Si la investigación es descriptiva, podemos hacernos una pregunta. ¿Existe relación? En este caso vamos a relacionar si es correlacional entre una variable y otra. Y en el caso de usar una investigación explicativa experimental, ¿cómo se aplica A sobre B? Entonces, esa sería nuestra pregunta. Vamos a aplicarnos con un ejemplo, con otro ejemplo. Y también quisiera que ustedes hagan un ejemplo en su papel. ¿Le puedo preguntar algo? Sí, sí, sí. ¿Me puedo decir algo? ¿Opinar? Sí, 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 sí. Es que este método que está utilizando para estructurar el título, ¿puede ser un ejemplo más? Es que nunca había visto eso. Ya está presuponiendo el título para hacer el planteamiento del problema, ¿no? En forma interrogativa. ¿Puede hacernos otro ejemplo más, No he por llegado favor? todavía al problema. No he No, llegado. he visto que usted ya está presuponiendo variable ya, y en la variable ya
se va a configurar el planteamiento del problema y entrarían variables, y eso es No he difícil. llegado al problema todavía, tengo un poquito de paciencia. Ok, Ya, este es la base, el AQP. QP, ya. Hagamos en otro ejemplo. A es a quiénes. Vamos a quiénes. Podríamos trabajar en, digo, ¿a dónde? En un lugar donde podríamos hacer una investigación. A ver, que no sea la universidad. Un colegio, Mercados. En un una hospital. unidad educativa, en un hospital. El hospital X japonés. Ya, con la población, ¿con quién sería? pacientes, Pacientes. Ya, identifiquen un problema, por favor. ¿Qué problema pueden tener estos pacientes del hospital japonés? Falta de camas. ¿Eh? mala atención, Podemos hacer de atención si quieren. Falta de espacio para los pacientes. Falta de camas disponibles. Cuando hablan de falta de camas, falta de atención, hay que hacer una investigación para eso. Sí, probablemente sí, pero veamos sobre investigaciones formales, ¿ya? Cáncer de próstata en pacientes hospitalizados en el hospital japonés. Causas. Para el cáncer. Antecedentes familiares. Ya. La consecuencia. Consecuencias del cáncer de próstata. Metástasis. Metástasis del cáncer. Propagación. Ya. Ya. muerte, Ya. ¿Qué más? O puede haber, qué sé yo. Uso de sondas permanentes. Orquitectomía incluso. dolor, Cáncer de próstata. ¿Dónde hay? Pues no. Aquí, ¿qué era? En el 2, ¿qué era? Muerte. ¿Dónde? ¿Qué te va a doler, pues? No hay prostatitis. Hay dificultad de miccionar. Ya, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer prevención. Podemos hacer diagnóstico. ¿Qué más podemos hacer? Tratamiento. Tratamiento. ¿Qué podemos hacer? Concientización. Educación, no existe la palabra. Exacto. Promocionar información.
O podríamos hacer, ¿qué se llama? Pesquisa, pongamos. En algunas empresas se hace periódicamente pesquisa de problemas de próstata en sus trabajadores cada 6 meses, ¿no? Bueno, listo, con esto nos sirve para trabajar un ejemplo que nunca lo ha visto Marcelo antes. Hablemos solamente del título. El título dice que hay que hacer el problema y ya sea causas, consecuencias o aporte, más Q, más A. ¿Listo? A ver, vamos a hacer solamente un título. ¿Cuál es el problema? Sea Cáncer de próstata. de próstata. Cáncer de próstata. Ya. ¿Y qué quieren? Edad, antecedentes familiares, detección tardía, metástasis, muerte, cualquiera. Antecedente. Causas de detención tardía. Antecedentes familiares, más pacientes. Nos interesa ahorita. El título de nuestra investigación va a ser cáncer de próstata y antecedentes familiares de pacientes del hospital que están internados o que acuden al hospital japonés. ¿Ya? Ese es el título, la base de nuestro. ¿Dónde en este título podemos distinguir que este es el problema? Esta es una variable. El cáncer es la otra variable. Esta es la población y esto es el lugar. ¿Sí? Entonces, en base a esto, podemos hacer una investigación y para ello podríamos hacer una pregunta de investigación. A ver, ¿dónde lo hago? Ya, aquí. Pregunta de investigación. Si yo hago una investigación descriptiva, ¿qué pregunta me puedo hacer? A ver, una pregunta. Causas. No, pues tengo aquí mi título. Vamos, atiendan. Tiene que ir, doctor, con relación al esto, puede ser los No, antecedentes. este es mi título. Ya, ¿cuál es? ¿Qué dices? Los antecedentes No, ¿cuál familiares. es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? La palabra pregunta. ¿Cuáles? ¿Cuáles antecedentes familiares va a decir? No, a lo mejor ahí no queda cuáles. ¿Cuál es la ¿verdad? prevalencia o la ¿Cuál es incidencia? el porcentaje? ¿Qué antecedentes familiares De cáncer de próstata, doctor. influyen? No. Estoy haciendo descriptivo. Se manifiesta en pacientes del hospital japonés que tienen CA de próstata. Perdón, próstata. Y aquí tengo mi pregunta de investigación. Ay, perdón. Me falta todavía.
que se manifiestan en pacientes del hospital japonés que quieren ser internados en el año 2021. Ahora sí cierro mi interrogación. Entonces ya tengo mi pregunta de investigación. La pregunta es que tengo antecedentes familiares, es una variable. Se manifiesta en paciente que tiene cáncer de próstata, es la otra variable, la principal, ¿sí? Tengo mi población, perdón, el año, el tiempo. Pacientes es la población para la que voy a trabajar y es el lugar. Y entonces tengo redactado una pregunta de investigación descriptiva con todos sus componentes. ¿Otro más? Sí, doctor. ¿Otro ejemplo? ¿O con este mismo hacemos el ejemplo? Oh, doctor, una cosa. Ahí en ese planteamiento que ha hecho usted, enséñenos cómo identificar la variable independiente, la dependiente y la interviniente. En ese mismo ejemplo. Espera un momento. Es que este ejemplo es una pregunta de investigación descriptiva. Solamente es de una investigación descriptiva. Por eso es que tiene una variable y lo que hace es permite describir la variable, que sería antecedentes familiares. La investigación descriptiva describe la variable. ¿Ya? Pero antes de que surjas, porque no quiero salirme de este problema, yo quiero trabajar otro ejemplo. A ver, vamos a trabajar cáncer de próstata, el título. CA de próstata. Y ya hemos trabajado aquí una causa, ¿sí? Ahora podemos trabajar un aporte o una consecuencia. ¿Qué quiere? Una cosa Y diagnóstico Un temprano. aporte. Ya, por eso. Y diagnóstico temprano. Temprano. Más pacientes, más hospital. Ya tengo el título. Cáncer de próstata y diagnóstico temprano en pacientes del hospital japonés. Listo. Ese es mi título. Listo. Solamente en base a eso, ahora voy a trabajar la pregunta, pero sigo todavía con los diseños descriptivos, por favor, ¿ya? Entonces, mi pregunta va a ser, tiene que estar ligada siempre en signos de interrogación. ¿Cuál sería? Tengo cáncer de próstata, tengo diagnóstico temprano. Si voy a ser descriptivo solamente, ¿qué puedo Sería preguntar? contarlos cuántos diagnósticos tempranos de cáncer de próstata se manifiestan en pacientes del hospital japonés. ¿Cuántos pacientes en el hospital japonés? ¿Qué cosa? Japonés en el año 2021, ¿qué? ¿Son diagnosticados de forma temprana? Son diagnosticados de forma temprana.
Está fácil, está muy fácil. Esta mañana estaba aquí mi gatito y con su colita estaba redactando los problemas de investigación descriptiva. ¿Vieron cómo nos ayuda eso? O podemos trabajar, por ejemplo, ¿cuál es la incidencia o cuál es la incidencia de muerte? No. ¿Qué manifestaciones metastásicas se presentan en pacientes internados del ordenador japonés que tienen cáncer de próstata en el año 2021? Estamos hablando de eso, ¿ya? Permítanme recordarles algo que sí es importante a ustedes, por favor. Necesito que se acuerden de esto, que hemos trabajado en la anterior clase. Voy a tener que retroceder bastante. En los diseños descriptivos, un diseño descriptivo, se usa la pregunta, buscan respuestas a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la incidencia o prevalencia? ¿Cuántas personas? ¿Qué factores están asociados al problema? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es la magnitud del problema? Vale decir que se puede investigar características de una de las unidades de análisis de la población. El comportamiento, las relaciones, las diferencias, las comparaciones en estas poblaciones. La magnitud, se puede investigar el tamaño del problema, vale decir incidencia, prevalencia, proporción, porcentaje, etcétera, etcétera. Los factores asociados al problema y los eventos epidemiológicos, sociológicos, etcétera, etcétera. Entonces, las investigaciones de carácter descriptiva implican eso, son esenciales, presentan hechos, no los explican, ¿ya? En cambio, los diseños explicativos, ahora vamos a llegar, estas investigaciones buscan probar si el comportamiento de una o más variables puede ser causa o condición explicativa de otra variable. Ahora vamos a ver un ejemplo de un problema de investigación explicativo. Un problema descriptivo, intenta describir, volviendo. Intenta describir el objeto de estudio, su estructura, características y propiedades. Por ejemplo, ¿cuál es la situación de equipamiento de los centros de salud? ¿Cuáles son las dificultades? En cambio, los diseños explicativos tienen algunos elementos que debemos considerar. Tiene que tener siempre una pregunta, como la que hemos trabajado. Una pregunta, pero esta pregunta es clave. Tiene que tener una variable independiente y una variable dependiente. Una depende de la otra, pero está estructurada en una palabra enlace o una palabra relacionante, estas dos variables. Tiene que tener la población de donde se va a obtener la muestra, el ámbito organizacional y el ámbito geográfico y el tiempo. Estos tres componentes. El ejemplo, por ejemplo, en una pregunta, ¿de qué manera una variable sería el dominio del manejo de la informática, el dominio del conocimiento de la informática, el conocimiento de la informática, influye, es la palabra enlace, influye, y la otra variable sería esta es una y esta es la otra, en el rendimiento profesional, esa depende. En este caso, de los trabajadores universitarios de la UAGRM, la gestión 2-2021. ¿Ya? Entonces, porque la pregunta es de este tipo, estamos generando un nivel de investigación explicativa. En el ejemplo simple que hemos trabajado, y que podemos trabajar otros sin duda alguna, en este, por ejemplo, al segundo problema, le podemos hacer una investigación explicativa y para ello podemos hacer un problema explicativo. A ver, pregunte, hagan un problema de este ejemplo de aquí.
hagan una pregunta. Marcelo. Es que justo tengo ese problema de confundo los conceptos de explicativo con descriptivo. Uno describe, el otro explica. A ver, vamos a volver más tarde a explicar eso. Vamos, ¿alguien tiene un ejemplo? ¿Cuál tendría que ser nuestra pregunta? Podría ser, doctor, ¿de qué manera influye el diagnóstico temprano en el cáncer de próstata? Ya. ¿De qué manera influye el diagnóstico temprano en el cáncer de próstata en pacientes internados en el hospital en la gestión 2021? Listo. ¿Qué tenemos aquí? Estamos relacionando dos elementos. El influye es la palabra enlace. Estamos relacionando el diagnóstico temprano con cáncer de próstata. Y esas son las variables. Entonces, lo que hace, explica, por eso la investigación va a generar una explicación de correlación entre estas dos variables. Esa es la diferencia en un diseño explicativo a un diseño descriptivo. Ya lo vimos hace rato, un diseño descriptivo describe fenómenos, características, unidades de análisis. En cambio, los diseños explicativos nos permiten explicar las relaciones de dos variables, ya sean de relaciones correlacionales o relaciones experimentales. La diferencia en las correlacionales es que esta permite explicar la relación de esta variable sobre esta otra variable. En cambio, en los diseños explicativos, pero que son de carácter experimental, el investigador provoca intencionalmente un elemento causante sobre otro que es efecto. Entonces, el experimental está experimentando, está describiendo, explicando, por eso es explicativa, explicando qué pasa si yo ejerzo esto sobre este otro. ¿Qué resultados puedo tener sobre esto? Estoy investigando. Ya decía alguna vez, usaban ejemplo, si a estas ratitas yo les aplico, qué sé yo, alcohol, y estas otras no, entonces, ¿cuál va a ser el efecto posterior? Voy a tener, este es el efecto y esta es la causa, ¿sí? Si les coloco alcohol, ¿cuál sería el efecto? Estoy describiendo, estoy explicando. En cambio, el carácter descriptivo, estoy describiendo solamente las características de una variable. Otra pregunta de investigación explicativa, por favor. Ya utilizaremos otro componente. Vamos a utilizar cáncer de próstata, vamos a utilizar metástasis y ya. Pregunta. A ver, una descriptiva con metástasis. Una descriptiva con metástasis. La pregunta, ¿cuál sería? ¿Cuál es la incidencia de metástasis en Ya, pacientes pregunta con cáncer de más próstata? simple sería, ¿qué manifestaciones metastásicas se presentan? ¿Cuáles son las manifestaciones de metastásicas que se manifiestan en pacientes o manifestaron en pacientes internados en el hospital japonés en el 2021? ¿Cuáles fueron sus manifestaciones metastásicas? Describiendo solo.
Y si queremos hacer una explicativa relacionando, ¿qué haríamos? ¿Cuál sería nuestra pregunta? Ya no usaremos de qué manera. ¿Qué Vamos factores, a preguntar. ¿Eh? qué factores de un diagnóstico temprano influyen en la metástasis? No estamos usando diagnóstico temprano. Ya. Podemos usar dos variables, por supuesto. Podemos usar metástasis y Doctor, muerte. Si queremos utilizar metástasis y muerte, Florencio, ¿qué podemos hacer? sería, ¿de qué manera o en qué grado el cáncer, en qué grado el cáncer hace metástasis? Porque el cáncer es por grados, ¿no, doctor? Sí, hay un diagnóstico imaginológico del adenoma de próstata, pero hay una clasificación de anatomopatológica del cáncer también. A, B y C creo que es. Claro, pero en este caso, si estuviésemos hablando de metástasis, el cáncer no se pronuncia en el grado A, no puede hacer metástasis en grado A, ¿o sí? Sí. Sí, qué maldito es. Pero podemos preguntar, a ver, podemos hacer una investigación para relacionar. Ya. ¿Cómo? Pregunta es ¿cómo? Se manifiesta las reacciones, la metástasis. Nah. Vamos, otra. A ver, ¿qué querías relacionar, Florencia? ¿Cómo ¿Cuál es la evitar, relación? Ya. ¿Cuál? cómo evitar la metástasis en un cáncer de pulmones? ¿Cuál es la relación de metástasis con los grados adenoma de próstata en pacientes de Eso es lo que estabas diciendo hace rato, ¿verdad? Y en este caso lo que estábamos buscando era una relación entre metástasis y grados del adenoma de próstata o el cáncer de próstata. Doctor, en esa pregunta, ¿podemos describir igual la relación que hay en las dos? No, es una pregunta de correlación, es explicativa, está explicando la relación, es de correlación explicativa. Pero igual podemos describir o no la relación que hay entre las dos. No te escucho. Carlos, dime. Doctor, en esa pregunta que hizo, que es explicativa, igual parece que se puede describir, digamos, ahí dice la relación que hay entre esta y la otra, igual se puede describir o no, doctor, o hay que explicar siempre. Sí, dependiendo de la pregunta, ¿no? Si preguntamos cómo se manifiesta la metástasis en el que estamos describiendo, pero si decimos cuál es la relación, estamos considerando la relación de este con la otra. O tal vez podríamos buscar algo mucho más específico. Doctor,
Disculpa, ¿podría ser cuáles son las esperanzas de vida en un paciente con cáncer de próstata en Ya etapa estamos colocando, avanzada? en ese caso estamos incluyendo otra variable más, esperanza de vida, Sí, que es exacto. muy posible. Nos va a ayudar para las preguntas de investigación explicativa incluir otra variable. Por eso es que hace rato yo quería hacer un ejemplo considerando dos elementos. Por ejemplo, podemos considerar metástasis y podemos considerar muerte. En este caso ya tenemos dos variables que nos facilita para poder redactar una pregunta de investigación explicativa. O podemos relacionar edad con metástasis en carcinoma, o podemos relacionar el tratamiento realizado por el paciente de próstata que genera muerte. No sé. Ay, por supuesto, ¿no? ¿Qué incidencia o qué tipos de tratamientos pueden generar la muerte en pacientes con cáncer de próstata, etcétera? ¿Sí? O sea, ¿puedo decir algo? Claro. La relación de la correlación, mejor dicho, de las dos variables, puede haber correlación directa y también correlación inversa, es decir, a mayor aumento de esa variable, mayor aumento de la otra, Claro. o a menor Sí, sí. aumento de una, mayor aumento de la otra. ¿Puede haber eso? Sí, sí, claro que puede haber. Claro que puede haber. Podría ser con el mismo planteamiento que está ahora mismo, hacernos una relación inversa y una relación directa. El resultado se maneja, o sea, se obtiene. No. ¿Cuál es la frecuencia de muerte en pacientes que no han desarrollado metástasis? En pacientes de cáncer de próstata que no han desarrollado metástasis. A ver, para que puedan orientarse un poquito mejor, les voy a pedir que busquen un documento que se llama la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom nos va a explicar, en realidad, clasifica el nivel de conocimiento. A mayor el nivel de complejidad del conocimiento. Y eso tiene mucha relación porque nosotros podemos contestar nuestra respuesta en función a lo que queremos, qué tipo de conocimiento queremos obtener. A ver. Van a buscar y van a imprimirse o van a bajarse. Esta es la taxonomía de Bloom, ¿ya? Que nos permite identificar, relacionar procesos cognitivos desde el orden inferior hasta el orden superior. Si nosotros queremos recordar solamente, podemos manejar esto. Si queremos nosotros aplicar, si queremos analizar, evaluar o crear, son niveles de nivel de conocimiento cada vez más complejo. Y lo importante es que abajo tiene una relación de preguntas que uno se hace. Si uno quiere analizar un comportamiento de una variable sobre otra, ¿cuáles son las partes o las está relacionado con qué se opina acerca de por qué motivo hay, es decir, muchos elementos que pueden ayudar a encontrar preguntas de investigación. Si nosotros queremos comprender solamente
se resume, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y esto también nos va a servir para poder establecer qué tipo de la AQP nosotros podemos fácilmente establecer un título y establecer una pregunta de investigación descriptiva. Esto quería para volver a este lado. Otra vez quiero dejarlo en claro. Esencialmente hay investigaciones que son descriptivas y son otras explicativas. Las descriptivas son simples exploratorias, están describiendo, están explorando características de una variable. Pueden describir correlaciones, pero no implican causalidad, es decir, solamente la relación, describir la relación de uno. En cambio, las explicativas son correlacionales con causalidad. Y en el caso de las experimentales, la causalidad está provocada por el investigador. La causa está provocada por el investigador, ¿ya? Por eso es que esta clasificación nos va a poder describir los diseños descriptivos que habíamos dicho, responden a características de las unidades de análisis, comportamientos, magnitudes, etcétera, etcétera. En cambio, los diseños explicativos manejan relación de una o más variables, pueden ser con relación de causa o condición explicativa del comportamiento de otra variable. Una explica la relación de causa de una variable sobre otra o comportamiento explicativo, la característica explicativa de cómo esta variable influye sobre esta otra, ¿ya? Estas investigaciones pueden ser correlacionables, una explicación de la relación con ella, pero son variables existentes, o explicativas, aplicar el por qué sucede determinado fenómeno de relación a este otro, podemos explicar, o podemos hacer las investigaciones experimentales. Por eso que les decía, con este método de la QP, podemos nosotros trabajar los componentes, los variables, para inicialmente hacer una pregunta de investigación. ¿Preguntas? ¿Está claro para todos? ¿Quieren hacer otro ejemplo? Un último ejemplo más, doctor, por favor. Hagamos con otro tema. A, Q, P. Aquí estarían las causas y aquí estarían las consecuencias. Y este sería el aporte que podemos hacer. Ya. Busquemos un problema. Podría ser el aborto. Embarazo ¿Perdón? adolescente. Ese no es un problema. Se embarazan porque quieren. Si una adolescente embarazó es un problema, es problema de ella, no es un problema. No es un problema. Las personas pueden embarazarse porque quieren, ¿no? Y las Vamos, mujeres que un dejan problema. el colegio por Pero por embarazarse. abuso, No escuché. Doctor, podría ser un problema el por qué todavía no hay clase presencial. A ver, Aide, ¿qué decías? Decía que
Y cuando ocurre por abuso sexual con respecto a las embarazadas preadolescentes o a Pero temprana eso te edad. da para una investigación de tipo social, te da una investigación de orden social. Si quieren, hacemos una investigación social, pero pues estamos trabajando en una investigación en el área de la salud. El área, el tema, puede ser, en este caso, para nosotros tendría que ser un área de salud, si quieren. Solo ejemplo. ¿Alguien más ¿Podría dijo ser otro un, ejemplo? puede ser ¿Qué? un caso de diabetes, doctor? Que es un ¿Y problema qué? social que nos... ¿Pero qué quieres investigar de la diabetes? ¿Cuál es el problema? Reducir la... No, eso es Reducir lo la... que quieres. ¿Cuál es el problema? El problema es algo no normal. Sobrepeso en la población de la universidad, etcétera, etcétera. Alta incidencia, ya, de estudiantes, solo estudiantes, no docentes, venga, de la carrera de medicina. Ya, causas, Alimentación inadecuada. alimentarios, sedentarismo, como si fuera esa la única causa. ¿Cuál es la causa principal? Estrés. Genética, la velocidad metabólica. Ya, consecuencias, Hipertensión. enfermedades, Enfermedades cardíacas. Cardíacas. ya, en este caso cardiopatías, enfermedades renales, etc. Otra consecuencia, Daño articular de la rodilla. ajá, daño motor. Y otras no consiguen cortejo. Otro, Depresión. Problemas emocionales. enfermedades. Ajá, trastornos emocionales. ¿Ya? Plan de intervención. ¿Qué más? Podemos hacer diagnóstico. ¿Qué más? Vamos, ¿qué más? Una buena alimentación. Informal. Actividades deportivas. Ya, no estoy a favor de eso, pero ni modo. Podemos hacer un estudio que la facultad está haciendo ahora. No estaban haciendo un estudio que era nutricional. No sé, que tienen un aparatito que tenemos todo. Bueno, yo lo tengo, que mide el nivel de grasa que tiene y además un programa le calcula más o menos la edad con la que tiene. ¿No? Ya. No es la edad que tiene, sino que la edad que representa por sus características del organismo. ¿Listo? Hagamos título. El problema es sobrepeso. ¿Y qué quieren? Sedentarismo. O genética. Vamos. Factores genéticos. Otro,
Consecuencia, daño motor, daño articular, si quieren, más estudiantes, más carrera de medicina. Listo. Y daño en las articulaciones en estudiantes de la carrera de medicina. Hagamos ahora una pregunta de investigación descriptiva. Pregunta. Bueno, con cualquiera de los dos podemos hacer. No podemos con los dos. Siempre tiene que tratar de manejar una o dos variables como máximo. ¿Cuántos estudiantes con sobrepeso de la carrera de medicina muestran daño articular? Ya. ¿O cuál es la incidencia, no? Puede ser cuántos, pero... Suena más elegante decir cuál es la incidencia. ¿Cuál es la incidencia de daño articular en estudiantes de medicina que inscritos en la gestión 2022 que tienen sobrepeso? Listo. Ahora hagamos un diseño explicativo, ya que he puesto aquí dos variables, porque en esta solo hemos utilizado el daño articular. A ver, un diseño explicativo. Marcelo, un ejemplo explicativo. Es que estoy aprendiendo porque confundo los conceptos de descriptivo con explicativo. El explicativo... Otra vez, si acabo de explicar, oye. Sí, pero es que me cuesta aprender. El descriptivo es el que tiene una sola variable, ¿no? No necesariamente, no necesariamente. Eso no determina el carácter descriptivo. No. El descriptivo se sugiere que tenga una variable, pero puedes tener más variables. Los diseños descriptivos pueden ser univariados, bivariados o multivariados. Multivariado. Vamos. Pero la explicación explica, lo otro describe. Simplemente es eso. Uno describe, el otro es una explicación. Sí, ¿Cómo los factores genéticos inciden en el sobrepeso en estudiantes de la Facultad de Medicina? ¿De qué manera los factores genéticos inciden en trastornos articulares en estudiantes con sobrepeso inscritos en la gestión 2022 de la carrera de medicina? Y en este caso estamos jugándonos con dos variables. ¿De qué manera los factores genéticos inciden en los trastornos articulares en estudiantes de sobrepeso? O podíamos, si no manejábamos trastornos articulares, ¿de qué manera los factores genéticos inciden en el sobrepeso en estudiantes de medicina? Con una sola variable. ¿Entendieron? Sí, doctor. Ya, necesito avanzar, por eso es que les decía, ¿ya? Este método de la
Ve, es muy bonito porque nos da un panorama, sobre todo porque nos está escribiendo todos los componentes que nosotros podemos trabajar sobre un problema. ¿Sí? Es muy interesante este método. Una vez que el investigador tiene un problema, porque el investigador estaba sombreando y después tiene un problema, un tema, quiere, voy a investigar de algo, un tema, ¿verdad? Entonces estructura una situación problemática y de ahí elige un problema y lo redacta este problema identificado como pregunta, ¿ya? Bueno, el problema está planteado y entonces el investigador tiene que hacer algo. Y el hacer algo, bueno, se pregunta, ahora está el problema, ¿y ahora qué voy a hacer? Cuando plantea una investigación, tiene que plantear los objetivos de su investigación. Los objetivos responden al para qué se va a realizar, la respuesta, ¿para qué voy a hacer una investigación? Se maneja generalmente un objetivo general que se extrae de los elementos básicos del problema y un objetivo objetivos específicos que se desagregan del objetivo general, ¿ya? Los objetivos deben ser demostrables, medibles, dirigidos a aspectos concretos. Usan un solo verbo, no puede haber objetivos con dos verbos, un solo verbo operativo, el cual no se debe repetir. No pueden utilizar el mismo verbo en los distintos objetivos. Se redactan en orden de complejidad creciente según el tipo de investigación y determinan el alcance de la investigación, guían el desarrollo de la investigación porque estos objetivos específicos están organizando las etapas del proceso. Orientan la organización del esquema de contenido, vamos a ver más adelante, para elaborar el marco teórico conceptual. De aquí sale también el esquema de contenido. Los objetivos se elaboran según la investigación a realizar, que puede ser descriptiva, explicativa, correlacional o explicativa experimental. Para una investigación descriptiva, el verbo que puede utilizarse es determinar, establecer, describir, reconocer, evaluar, correlacionar. En cambio, las investigaciones explicativas pueden utilizar un verbo diseñar, proponer, desarrollar, evaluar, etcétera, etcétera. Si es experimental, en el verbo se utiliza demostrar, comprobar, contrastar, etc. Se elaboran con un verbo, un asunto y una finalidad. La relación de los objetivos está basado en una relación de correlación general. Por favor, atiéndame. Dice que los objetivos están respondiendo a lo que queremos en el problema. Debe estructurarse un objetivo general. Y este objetivo general, que normalmente es enunciativo porque no es operativo, no se lo demuestra, no se lo comprueba, se lo operacionaliza a partir de objetivos específicos. Una investigación debe tener máximo 4 objetivos específicos. Y su relación de dependencia es gradual. Vale decir, estos objetivos generales se logran a partir de la estructura de los objetivos específicos. A su vez, la estructura y los procesos mismos de la investigación. Aquí tendríamos el objetivo específico 1, que si se logra esto, se alcanza con esos insumos el objetivo específico 2. Y si se alcanza el objetivo específico 2, se va a lograr el objetivo específico 3. Si se logra esto, recién se alcanza el objetivo general. Tiene una relación gradual de logro de consecuencia de cada uno de estos elementos para alcanzar el objetivo general.
objetivos son operativos, es decir, tienen que ser medibles, tienen que ser demostrables. En cambio, el objetivo general tiene un carácter enunciativo, puede ser de orden enunciativo. A ver, en su esencia, en la forma de un objetivo, por ejemplo, el objetivo general, debe tener un verbo. Debe tener un asunto. Es decir, un verbo es una palabra que denota acción, que va a movilizar un asunto, que moviliza una acción, ¿sí? Y esto está contribuyendo a algo que puede ser una finalidad. En cambio, los objetivos específicos deben tener verbo y asunto solamente. Esa es su característica. La relación de dependencia es que en estos objetivos tiene que haber una relación gradual del logro hacia el objetivo general. Si es que en el ejemplo queremos describir las características de metástasis en pacientes, supongamos que nuestra pregunta es ¿qué características de metástasis en pacientes con CA existen? Si pónganse que tengo ese como problema, ¿qué es lo que primero voy a hacer? ¿Qué tendría que hacer primero para hacer esta investigación? A ver, yo sé que están cansados, pero no se vayan. Los que están fuera los voy a eliminar para que no hagan bulto aquí directamente. Ya me tienen podridos. Rodríguez, Alzo Noemí, adiós. Vamos, ¿qué es lo que tengo que hacer primero si voy a hacer una investigación descriptiva? O si voy a hacer una investigación cualquiera. Delimitar mi área de acción. No, estoy hablando más en global. Plantearme ya los objetivos que quiero lograr. No te escuché. Plantearme Voy a hacer los una objetivos investigación. o lo que quiero lograr. No, ya sé, pero por ejemplo, ¿qué voy a hacer primero si quiero saber qué características de metástasis se manifiestan en pacientes con cáncer? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Buscar dónde hay pacientes con cáncer. Buscar dónde están los Etiología. pacientes. Tengo que tener primero mi población para saber qué características, etcétera, buscar. Entonces, mi primer objetivo generalmente es de tipo diagnóstico, porque va a tener un verbo generalmente que sería identificar. Identificar cada paciente con cáncer, con metástasis, no sé lo que quiera. Cuando he identificado con esto, recién puedo pasar a un segundo, por ejemplo, en base a esto, recién puedo pasar a un segundo objetivo. Tengo identificados pacientes por cáncer y entonces los puedo clasificar. Y si los clasifico, recién puedo hacer la acción que sería comparar, o describir, o ordenar, no sé. Por eso es que este objetivo, este verbo, va a permitir alcanzar el otro. Y cuando se maneje el otro, sí se va a permitir alcanzar el otro para lograr el objetivo general. A eso me refiero cuando los objetivos tienen un orden gradual. A eso me refiero cuando digo que los objetivos no pueden tener el mismo verbo. No puedo utilizar en el objetivo 1 describir, en el objetivo identificar, en el 2 identificar y en el 3 identificar, aunque sean cosas distintas. No, porque con los insumos del objetivo 1 estoy logrando recién el objetivo 2. Y si he alcanzado el objetivo 2, voy a alcanzar el objetivo 3. Tengo la información y esta información
la voy a ordenar o voy a clasificar. Entonces, cuando lo tengo clasificado, recién voy a relacionar estos elementos. ¿Ve? Son procesos, por eso es que los objetivos van a determinar los procesos de la investigación. Ya hay el objetivo general, es el enunciado para describir o para explicar. A eso me refiero cuando los objetivos tienen carácter gradual en función a ello y solo se manejan 3, máximo. A veces he visto algunas investigaciones que requieren un otro objetivo 4, pero lo más probable es que se manejen 3. ¿Ya? Y los objetivos tienen que tener un verbo y un asunto. En este caso, los objetivos, los específicos, son operativos. Porque son demostrables, ejecutables. En cambio, esto puede ser un enunciado o puede ser una descripción, pero no es un objeto, no tiene un verbo operativo, tiene un verbo de resultado del proceso de investigación. Nos quedamos hasta acá. Si alguien tiene una pregunta, vamos a tratar de trabajar un ejemplo sobre objetivos en la próxima clase. Tengo una duda. Gracias. ¿Lo puedo decir? Claro. Ya, es que hay algo que nunca había escuchado esto, ¿no? Pero bueno, cuando usted dice que hay que formular los objetivos específicos en grado, sí. Y ya, lo que está haciendo entonces, porque escucho que usted dice determinar, alcanzar, señalar, identificar, utilizar verbo terminado en ar, ¿no? Los verbos siempre También tienen así. una palabra en infinitivo que termina en ar, en er o en ir. Ya. Ya, o analizar. Bueno, eso no. O sea, he visto que lo que usted está haciendo con los objetivos no es más que otra cosa que descomponer las variables. Ah, es que esto nunca lo había escuchado, digamos. Y no, deducciones. no bajo. No bajo, subo. Ah, me equivoqué, disculpe. Sube de nivel, va de algo, de una inducción a una deducción lógica, ¿no? No quiero decir más palabras así. Lo que quería decir que entonces que la sumatoria de los objetivos específicos me genera el objetivo general, ¿no? No. Está errado. Está errado. Yo tengo mucha experiencia en metodología de planificación. En metodología de planificación, un objetivo general. Y este objetivo general se logra a partir de la conjunción de varios objetivos específicos. ¿Qué quiere decir conjunción? Estos objetivos se logran a partir de un conjunto de actividades. Es una relación ramificada, si quieres. ¿Ya? Ahora, la suma de todos estos objetivos específicos en planificación. Pero en investigación la relación es gradual. Con estos elementos logro este otro, con estos logro este otro y con esto, si alcanzado esto, logro el objetivo. Por eso es lo que refuto este último término, que era que la suma de todos no está siendo uno, no, es gradual. Este logra este otro y este logra este otro y este sí va a lograr el objetivo general. ¿Sí? En este caso, en la planificación,
ya sea un plan operativo, un plan estratégico, etcétera. La conjunción de todos estos objetivos pueden ser en distintas formas, en distintos momentos, logra el objetivo general. En cambio, esto tiene una relación gradual única. Por eso una investigación es muy específica en ese, Otra cosa. En ese manejo de objetivos. Otra cosa. El planteamiento de un objetivo específico ya presupone que hay datos empíricos, ¿no? Si no hay datos empíricos, no se debe plantear un objetivo específico, ¿no? Porque ¿cómo se va a demostrar? Porque te dice que hay que demostrar. ¿Cómo se va a demostrar si no hay dato estadístico, por ejemplo, para demostrar el objetivo específico? Entonces, no se debe plantear un objetivo sin datos empíricos, ¿no? A ver, el objetivo está permitido lo que vas a hacer. Ahora, en otro momento vamos a hablar de la teoría de las hipótesis, etc. Se deben determinar las variables que van a ser comprobadas a partir de del estudio de campo. Pero el objetivo está determinando solamente lo que vas a hacer. Y está ordenando por eso que se ordena las fases de la investigación. ¿Puedo intervenir, doctor? Claro. En la investigación podés tener factores que no tengan medida. Se le llama una investigación no paramétrica. Obviamente hay ciertos factores que sí no tienen medida, pero que no. En otros hechos que no pueden medirse, que no tienen estándares de medida, para también hacer tu investigación hay muchas ciencias que lo manejan así. Por lo que sí y no, podés investigar cosas que no se midan, pero con otros factores. Ya lo veremos después. Eso vamos a verlo después, pero aquí lo que estamos planteando son solamente los objetivos. Se redactan en orden de complejidad creciente según el tipo de investigación. Delimitan el alcance de la investigación, porque ahí está. Esto voy a hacer, luego esto y luego eso es todo lo que voy a hacer. Está delimitando el alcance de la investigación. Guían el desarrollo porque organizan las etapas. Primero vamos a hacer esto, después esto y después esto. Es así de simple. Bueno, la próxima clase vamos a trabajar un poquito. Recuerden que es importante esto porque las preguntas del examen siempre salen de clases, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, cuídense, adiós. Hasta luego. Hasta luego, doctor, gracias. Hasta luego, doctor.